Señor, gracias porque tenemos una vez más la oportunidad de venir a tu palabra. Sabemos que tú eres bueno y fiel y que puedes hablarnos y transformarnos. Ese es nuestro anhelo y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Isaías 11. Al final del capítulo 10, la semana pasada, veíamos este pasaje a partir del verso 33 que porque en el capítulo 10 habla de Asiria y cómo Dios juzgaría a Asiria, pero esta parte final está en duda si se refiere a Asiria o no, porque dice en el verso 33 del 10:33, y aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Y podría ser que hace referencia al ejército asirio, que se acuerdan que lo presenta como un bosque robusto, grande, y que Dios lo va a talar y lo va pues lo va a derrotar. Podría ser, pero también podría ser que se refiere a la nación de Israel. Y eso porque si lo pegamos al capítulo 11 tendría sentido. Estaría diciendo que la nación de Israel también va a ser juzgada. Israel, acuérdate, Isaías está diciendo, eh, regresen al Señor, vuelvan al Señor, abandonen la idolatría una y otra vez, porque si no Dios va a traer disciplina. Una y otra vez lo dice Isaías. Y pareciera que, o sea, podría ser esta porción que está diciendo, sí, Israel como una nación va a ser destrozada, como un bosque talado. Ya no hablando de Asiria, de esos versículos, sino de Israel, serían talados, cortados con hierro, y el Líbano caerá con estruendo. Esta idea de que la nación entera sería juzgada. ¿Y por qué tiene sentido? Porque el capítulo 11 comienza diciendo, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Es como que sí, Dios trajo una gran disciplina a este pueblo. Fue un tiempo difícil, un juicio duro en contra de la nación, pero hay esperanza, porque del tronco de Isaí saldrá un vástago. Un vástago es una ramita tierna, una ramita chiquitita, un retoño. Y sí, digamos, este bosque ha sido destrozado, pero no es el final. Dios puede hacer algo nuevamente. ¿Quién es esto del tronco de Isaí? ¿Por qué dice saldrá una vara del tronco de Isaí? Isaí es el papá de David, del rey David. Entonces, del tronco de Isaí, es decir, de la misma genealogía, de la misma descendencia de Isaí, vendría alguien que sería la esperanza, ¿no? Este retoño que evidentemente se entiende a Jesús, porque es el Mesías, ¿no? En toda la Biblia se habla del hijo de David como esta promesa, porque en el segundo de Samuel capítulo 7, David en el capítulo 6 lleva el arca a Jerusalén, y en el capítulo 7, David está con el deseo de construir el templo. Y David dice, voy a construirte una casa. Y hay un juego de palabras ahí, que ya lo hemos explicado antes, porque la palabra casa hace referencia a literalmente la casa, el templo, pues, ¿no? El edificio, pero también la palabra casa hace referencia al linaje, a la descendencia. Entonces David quiere hacerle una casa a Dios, el templo, y Dios le dice, no, tú no me vas a hacer una casa, pero yo te voy a hacer una casa. Es decir, yo te voy a dar un linaje, una descendencia, y de tu descendencia, le dice Dios a David, se sentará un rey cuyo reino no tendrá fin. Que evidentemente ese rey cuyo reino no tendrá fin es eh, Jesús, porque es alguien que no muere, porque no tiene fin. Y eso no se cumplió, porque después de David vino Salomón, y después de Salomón vino Roboam, y después de Roboam vinieron muchísimos, y todos tenían la mala costumbre de morirse, y al final el reino entero cayó. Y cuando el ángel viene con María y le dice que su hijo, Jesús, dice, se sentará en el trono de David, su padre. Cosa que tampoco sucedió. Jesús vino, pero no se sentó en el trono de David porque no era su tiempo. Él vino como un siervo, no vino como el rey a gobernar. Entonces, es una promesa que aún nosotros estamos esperando. Cuando el hijo de David,
ese rey venga a reinar lo que conocemos como el milenio. Entonces, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y la palabra vástago también tenemos que verla un poquito, porque de entrada es un concepto bien bonito, porque este rey eterno y poderoso, que no muere, que gobierna, que triunfa, que se levanta, es presentado como un vástago. No dice y vendrá un roble, una secuoya, un árbol así gigante, poderoso. No, es un vástago, ¿no? Jesús vino así, como un bebé, vino como el cordero, pero regresará después como el león de la tribu de Judá. Y también merece que nos detengamos un segundito porque la palabra vástago en hebreo es netzer. Y acompáñame por favor a Mateo capítulo 2, porque seguramente recordarás este texto de las prédicas en Navidad, ¿no? En Navidad normalmente se toma este texto. Mateo capítulo 2, versículo 23. Dice, y vino, está hablando de Jesús después de que pues Herodes lo quiere matar, se va a Egipto, muere Herodes, regresa, pero está un hijo de Herodes gobernando ahí en Jerusalén, entonces decide no estar en Judea y se va al norte. Y dice, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora ahí hay un gran problema. En la Biblia nunca se llama Nazareno a Jesús, ni antes ni después. Entonces, como que Mateo tiene la información incorrecta o algo está pasando ahí, porque ningún profeta le llama a Jesús el Nazareno. ¿A qué se refiere? Probablemente la explicación más correcta es que está pensando Mateo en, en Isaías, que Jesús sería llamado el Netzer, más que en Nazaret, la palabra donde él va a vivir, viene de Netzer, o sea, sí hay una relación de Netzer con Nazaret. Y entonces Jesús sería llamado el Netzer, pero no el Nazareno, sino, digamos, el vástago, que es como Isaías lo llama. Y entonces sí, ya nos cuadra, porque además esta idea del vástago aparece muchas veces. Podría ir a muchos textos, pero simplemente acompáñame a Zacarías, capítulo 3. ¿Y por qué nos vamos a Zacarías? Pues porque hoy di clase de Zacarías en el instituto, entonces nomás por eso es la que me queda más a mano, pero Jeremías habla de esto, Isaías habla de esto, Zacarías capítulo 3, versículo 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿no? Y es esta misma idea, el vástago que retoña, es esta ramita que parecería en defensa, pero que en realidad es el rey. Y ahora nos va a describir un poco cómo es este rey, cómo es este Jesús, este vástago, quién es bueno, dice, y cuál es su efecto, ¿no? Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo? ¿Cuántos espíritus hay? Bueno, esta idea de la repetición, ¿no? En la mente hebrea es como un énfasis, es un poquito como nosotros aquí en México la repetición del to implica que es más grandote, ¿no? Puede ser grandote, grandototote o grandototototototo. Entonces, mientras más tos es un énfasis. Así es un poco la idea en el hebreo, esta repetición por los siglos de los siglos, vanidad de vanidades, el cantar de los cantares, tiene esta idea de énfasis. Ahora, si te fijas, es un solo espíritu, ¿no? Es el espíritu, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y la idea es que Dios está en Cristo, ¿no? Dios, y es curioso porque está el espíritu
está sobre el vástago, que es Cristo, y es el espíritu de Jehová. Entonces ahí tienes la Trinidad en uno solo, ¿no? Es el espíritu de Jehová en el vástago, en Cristo, ¿no? Luego dice espíritu de sabiduría. Y sabiduría implica decir y hacer lo correcto en el momento correcto. Sabiduría no implica mucho conocimiento, porque puedes tener mucho conocimiento, pero ser un torpe en las decisiones de tu vida. Entonces, y hay gente que a lo mejor nunca ha ido a la escuela, nunca ha tenido una instrucción, pero es sabia en su manera de vivir. Y entonces Jesús tiene el espíritu de Jehová, Dios mismo, tiene espíritu de sabiduría, y luego dice de inteligencia, que es la capacidad de entender, no solamente entender, digamos, como entender pues, cuál es la raíz cuadrada de el no sé qué, sino comprender, de entendimiento en el sentido de la comprensión. Dios puede entendernos a través de Cristo. ¿Te acuerdas este pasaje que dice que Dios se acuerda que somos polvo? Él lo entiende, Él sabe, ¿no? No se imagina, ¿cómo será ser polvo? Yo me lo imagino. No, no, Él se acuerda porque Él caminó entre nosotros. Hay cosas que nunca vamos a vivir, perdón, nunca vamos a entender si no las hemos vivido. Y entonces Él va a tener este espíritu de inteligencia. Luego dice espíritu de consejo y de poder. Consejo es, la idea de consejo es que puede darte eso de su sabiduría, puede decirte qué hacer, ese es el espíritu de consejo, pero ya lo hemos hablado antes también. Imagínate que yo tengo un problema económico y voy y digo, oye, pues dame un consejo y me dicen, pues invierte en la bolsa, en tal empresa. Órale, pues tengo un problema económico, no tengo dinero para invertir, ¿de dónde voy a sacar? ¿No? Pero es que a lo mejor no tiene, me puede dar el consejo, pero no me puede dar poder, mi amigo el economista. Pero Cristo no. Él tiene el consejo y él tiene el poder, la capacidad. Él no solo me dice qué hacer, sino él puede darme la capacidad de lo que él me está diciendo qué hacer. Luego dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Conocimiento es sabor, ¿no? Saber total. Él en verdad, ahí sí estamos hablando de que él sabe cuántas hojas tiene un árbol, él sabe cuántos cabellos tienes, él sabe cuáles son tus pensamientos, él sabe cuáles son tus anhelos, cuáles son tus vergüenzas, cuáles son tus frustraciones, él sabe todo. Y al final dice temor de Jehová, y es que se sujeta al Padre. Este temor de Jehová es la capacidad de vivir en sujeción armoniosa y amorosa al Padre. Por eso hay bendición para el que teme a Jehová. El que teme a Jehová no se aparta, sino se acerca, vive sujeto al Padre. Bueno, esto es Jesús y esto es Cristo. Él vivió esto y vivió, por eso podemos decir, en dependencia del Espíritu Santo. Cuando tú y yo pedimos, Señor, lléname de tu Espíritu, estás pidiéndole, Señor, yo quiero tener tu Espíritu, quiero andar en sabiduría, quiero tener inteligencia, comprensión, quiero tener la capacidad de consejo y el poder ayudar, quiero conocer, quiero vivir en temor de Jehová. O sea, esto es cuando pedimos, dame de tu espíritu, estamos pidiendo esto, básicamente caminar como Jesús caminó. Ahora, verso 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Eh, Otras versiones traducen como su deleite o se deleitará en el temor de Jehová. Otras dicen incluso su deleite en el temor de Jehová le dará esto. Entonces, más bien habla que esto, el temor de Jehová bajo el que vive, será diligente y gozoso. Y esto que va a producir, versículo 3 ahí dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos.
Y eso fue el caminar que Cristo tuvo. Él no se fiaba de lo que veían los ojos humanos. Él no podía ser engañado, él no podía ser manipulado. Pero hay un elemento aquí que no se cumplió. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto no sucedió porque él no vino en verdad a juzgar. Él vino a dar su vida por nosotros, pero cuando regrese se cumplirá esta parte. Él será el juez de la tierra, sentado en el trono de Jerusalén, juzgará. El Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia todas las naciones, las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasija de alfarero. Entonces, ahí sí, o sea, si dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos. ¿Quiénes son los que peor la llevan en cualquier juicio? Pues los que son pobres y los que son mansos. Los que son así bien entradores y no le tienen temor a nadie y como que esos a lo mejor sí avanzan y avanzan y avanzan, pero los pobres y los mansos son los que llevan las peores de todas el día de hoy. Pero un día cuando él regrese, él va a juzgar y nadie lo va a poder engañar porque él no ve lo que ven sus ojos, él ve más adentro, ¿no? Lo que decía acá, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Lo correcto y lo incorrecto será definido por la palabra, por su palabra. Eso es lo que va a definir lo blanco de lo negro, lo alto de lo bajo. O sea, no va a ser esta cuestión de, pues a mí me parece, no hay me parece, es la palabra la que va a designar y determinar todo. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío? Pues evidentemente hace referencia a este personaje antes de que él empiece a reinar, destruirá al anticristo que estará pues llevando tras de sí a mucha gente en el tiempo de la tribulación. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Un poco es como que eh, la ropa que se usaba para trabajar tenías que ceñírtela y te usabas un cinturón para ceñirte esa ropa. Bueno, con qué se ciñe para trabajar? Se ciñe con la justicia y con la fidelidad, ¿no? Justicia y fidelidad es lo que va a asegurar todo esto. Y esto va a tener una serie de efectos en la tierra. Dice en el verso 6. Y esto te advierto que hay dos perspectivas en general. Unos que toman esto de una manera simbólica y otros que toman esto de una manera literal. Te lo leo y ahorita te explico. Morará el lobo con el cordero. Si te das cuenta, es un animal salvaje y un animal doméstico, ¿no? Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león. El becerro es una vaquita chiquitita, ¿no? Con el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿No? ¿Qué está pasando? Pues puede ser que de manera literal, que seguramente has visto ilustraciones y todo. Nada más fíjate que normalmente dicen, ponen el cordero y el león, pero no hay el cordero y el león. Está el lobo está con el cordero y el león está con el becerro. El cordero y el león hacen referencia a Cristo, que Él es el cordero que vino a pagar por nuestros pecados, pero también es el león de la tribu de Judá que vendrá a reinar. Pero no. Entonces algunos piensan que esta escena es una escena del milenio que será restaurado a este mundo que era antes del diluvio. Antes del diluvio, por lo que se entiende, el ser humano no comía carne, ni nadie. Todos eran herbívoros. Al salir cuando Noé sale del arca, por eso dices, ¿cómo hacían para tener el león y el cordero y el elefante y la jirafa y el cocodrilo? ¿Cómo podían estar en el arca? Es que no comían carne. Nadie comía carne. Y al salir del arca, en Génesis 9, Dios dice, voy a poner temor de ti en las bestias. Y a partir de ahí empieza este temor que separa al ser humano de los animales.
Y entonces Dios le dice, y toda carne te doy para que comas. Y a partir de ahí, pues claro, o sea, ten en cuenta, el mundo acaba de ser inundado, ¿qué vas a comer? No hay trigo, no hay nada, no es posible que se siembre nada, todo está deshecho. Entonces Dios le da a Noé, a su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas, para que coman también de los animales que están ahí. Entonces, ahora algunos piensan que en el milenio vamos a regresar a ese momento en el que pues se cumplirá el sueño. ¿Quién no ha querido tener un oso panda? ¿No? O un oso grizzly, o hay un cocodrilo, ¿no? Y aparte un niño los va a pastorear, ¿no? Hijo, va, saca al león, saca al león a la jirafa y vayan, vea que coman. Entonces ya los lleva el niño, los pasta, ¿no? Así que los pastorea, que vayan, que coman algo, listo. Ya, ¿te vas a dormir con el cocodrilo o te le toca a tu hermana? No, me toca a mí, ya, entonces cuando la cama y se sube el cocodrilo. O sea, tal vez es eso. Podría ser. ¿M? ¿Será literal? Muchos piensan que sí. Otros piensan que es un simbolismo, que habría paz, que habría armonía, que no habría este sentido de guerra, de rebelión. Un poco extiende la idea. Verso 7 dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, es una serpiente. ¿No? Un niñito ahí está agarrando con la serpiente, ahí. En vez de comprarte una sonaja, le regalas una cascabel y ahí, ¿no? Eh, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Entonces, puede ser que sea literal, puede que sea simbólico. Y ver, ¿tú qué crees? La neta no creo nada en particular. Quiero esperar y ver qué es lo que Dios vaya a hacer. Pero simplemente de aquí vienen estas ilustraciones y estas ideas que has visto seguramente, donde está un niño, un león y una oveja y todos ahí felices. Viene de acá. Sea o no sea literal, lo que Dios está diciendo que Él está restaurando todo. No como en el Edén antes del pecado, pero sí en ese mundo en el que te acuerdas que la gente vivía 800, 900 años, más o menos así. Incluso hay otro texto que veremos más adelante que habla de que un niño a los 100 años, si alguien muere, van a decir, jovencito, a los 100 años murió, tenía toda la vida por delante, ¿no? Porque se ha restaurado todo a como Dios quería que fuese. Todavía no completamente, porque Satanás está atado, pero todavía el ser humano tiene pecado en su naturaleza. No nosotros, que estaremos con un nuevo cuerpo, pero sí los que estén viviendo en aquel momento acá. Verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Cómo? No va a haber mal, ¿por qué no va a haber eso? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Me encanta. ¿Cómo las aguas cubren el mar? Pues completamente. O sea, el mar por definición está todo lleno de agua. No dice como las aguas cubren la tierra, porque hay parte de la tierra que no está cubierta. Pero como las aguas cubren el mar, es como decirte, estará tan mojado como el agua. Pues, o sea, evidentemente su esencia. Así, el conocimiento de la gloria de Dios va a hacer que no haya mal ni daño. De esa misma manera, mientras más estemos viendo la gloria de Dios, más Dios puede transformarnos para que nosotros podamos caminar sin hacer mal ni hacer daño, pudiendo reflejar a Cristo. Verso 10. Eh, Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, Jesús, ¿no? La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En aquel momento, cuando Cristo esté reinando en Jerusalén, será buscado por todos. Ya lo habíamos leído en el capítulo 2, Isaías 2, dice, eh, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley
Y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, o sea, no habrá guerra, ¿no? No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Sí, está mostrándonos cómo en ese momento, cuando Él gobierne, cuando Él rija el mundo entero, correrán a Él las naciones. Dice, serán como un pendón es una bandera, es como un banner, ¿no? Eso, que está ahí anunciando, aquí está. Verso 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. O sea, Dios va a llamar a su pueblo. Su pueblo está esparcido. El día de hoy Israel está esparcido por todo el mundo y Dios va a reunirlos nuevamente. Dios va a llamarlos de donde estén. Esta frase, las costas del mar, algunos piensan que está hablando a y las otras naciones. O sea, solo están enumerando algunas naciones, pero y en las otras también. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Efraín es el reino del norte, ¿te acuerdas? Efraín es el reino del norte y Judá es el reino del sur, que han vivido en conflicto hasta que cayó el reino del norte, luego cayó el reino del sur, y ahora lo que dice es, no habrá conflicto. Aún entre ellos, la nación entera va a ser una sola nación con un solo rey. Y a nosotros también nos aplica, porque así estamos los cristianos, somos como una nación esparcidos por todo el mundo y Él nos va a congregar. Y no habrá conflicto entre, estoy diciendo, ok, son ejemplos que estoy poniendo ahorita, ok, no hay nada de esto, pero digamos, no habrá conflicto entre Semilla Querétaro y Semilla México, entre Semilla Monterrey y Semilla Pachuca, entre Semilla Toluca y Semilla Ecatepec, o sea, no hay conflicto, ¿va? Solo es un ejemplo que entre hermanos, que debería haber armonía, había conflicto, ya no lo habrá. No habrá envidia, no habrá nada de eso. Dios está restaurando no solo externamente, sino en las relaciones humanas también. Versículo 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, sacarán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. La idea es que los enemigos de Israel, que es básicamente el día de hoy, la nación de Israel está rodeada de enemigos. Y no solo enemigos que, digamos, tienen alguna animadversión, sino hay documentos claros y públicos en los que hay naciones que han, su propósito y su objetivo es destruir la nación de Israel. Ese es su objetivo. Y Dios dice, no va a pasar. Ellos van a volar por encima. Van a ganar la guerra al final de cuentas. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. O sea, así como Israel salió de Egipto y el mar se abrió y pasaron en seco, así Dios va a abrir los ríos que tenga que abrir, va a levantar los muros que tengan que levantar, va a allanar los montes que tengan que allanar, pero su pueblo va a regresar. Es decir, al final Dios va a reunir nuevamente, como era su propósito, con su pueblo que será luz a todas las naciones. O sea que en este conflicto tan antiguo, tan complejo que hay ahí en el Medio Oriente, Dios ya tiene resuelto. Cuando alguien me dice, ¿y tú a favor de quién estás? Pues yo estoy a favor de Dios. Yo estoy a favor de lo que Dios quiera hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Pues Dios quiere rescatar a árabes, judíos, musulmanes, negros, blancos, eh, chinos, lacios, altos, chaparros. O sea, al final de cuentas, eh, creo que era Mark Twain que decía, a mi edad, cuando me presentan a alguien, ya no me importa si es negro, blanco, judío, árabe, musulmán o cristiano, me basta y me sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. Y sí, la verdad es que Dios compró lo vil y lo menospreciado, y eso somos todos.
Ahora, Dios quiere instaurar su reino en la tierra y va a pasar esto. Esto es una profecía y se va a cumplir, pero quiere que esto pase primero en nuestro corazón. Cuando decimos, Señor, venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciendo es, Señor, yo quiero esto, no tener conflicto, que corra hacia el pendón donde está tu reino, donde tú estás sentado, que todos los días vaya hacia allá, poder vivir en sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de tu nombre. Yo quiero vivir en paz y en seguridad porque tú eres mi fortaleza. Yo quiero vivir como esto, como vivió Jesús. Cuando oramos, venga tu reino, que deberíamos seguir orando, venga a nosotros tu reino, estamos clamando por su espíritu y estamos pidiendo esto. Y el Señor Jesús dijo que el que pide va a recibir, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pues eso que decía mi esposo, ¿no? No sé ustedes, pero me pongo a pensar qué tan conscientes estamos de que Jesús, es en nosotros, ¿no? Es el Espíritu en nosotros, tiene estas características, ¿no? Y cuántas veces confiamos en nuestra propia sabiduría, aferrados a lo hueco, ¿no? Por mucho conocimiento que tengamos, nunca vamos a superar a la sabiduría del Señor. Y me llama la atención que en esos días, toda la tierra, ¿no? Tendrá el conocimiento de Jehová y, y y Jesús va a estar reinando con justicia, ¿no? Todo lugar. Y es una esperanza, porque de pronto, no sé ustedes, pero uno prende las noticias, ¿no? Abres, escuchas la casa del vecino y a veces uno pudiera desalentarse, ¿no? Pero eso también nos puede, bueno, nos alienta a decir, va a venir un día el Señor y va a dar esa justicia. ¿Yo qué tengo que hacer hoy, no? Y tenemos que agarrar esa esperanza a la tarea que Dios nos haya dado por hacer, ¿no? Y creo que si en esos tiempos lo que se va a hacer es ser regidos con la palabra y que Jehová sea conocido, creo que esa es una buena tarea desde hoy, ¿no? Que nos guiemos nuestras vidas con la palabra del Señor y que hagamos que en toda la tierra se conozca la palabra de Jehová, ¿no? Entonces, creo que para mí fue de ánimo, ¿no? Porque aún lo que vivamos, si es por disciplina, si es por la vida misma, por el pecado, hay esperanza y tenemos que ver más allá de la esperanza y poder pasar este momento difícil con esa esperanza de lo que viene, ¿no? Y que lo vamos a poder ver, ¿no? Una de las cosas que yo anhelo es que mi esposa hizo salteñas, habrá salteñas todos los días en el milenio, en el nuevo reino. Ah, sí es cierto, tienen pollo. Tal vez no habrá. El tiempo de la arrachera y de la carnita asada es hoy. En aquel tiempo, algunos dicen seremos, pues eso, vegetarianos, volveremos a ese tiempo. Habrá sacrificios todavía en el templo, pero ya no para comer. Entonces, pues sí, apurémonos porque tengo una salteña que devorar. Vamos a orar. Señor, gracias porque esto que tú vas a hacer en la tierra, tú lo quieres hacer el día de hoy en nuestra vida. Y nosotros lo anhelamos, Señor, que tú seas el Rey, que todo, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro vocabulario, nuestras palabras, nuestras conversaciones corran hacia ti, como en aquel momento correrán las naciones. Que tu palabra nos gobierne, que podamos vivir en paz y glorificarte. Haz tu obra en nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos de tu espíritu. Queremos vivir esto. Anhelamos esto en el nombre de Jesús. Amén.